diferente de la instrucción, que es un evento. Sin embargo, la instrucción forma parte de la educación. Tú instruyes, por ejemplo, en un seminario, en una clase, y ese seminario o esa clase puede formar parte del proceso educativo. Bueno, hablemos de la ley como parte del proceso educativo. Lo primero que necesitamos entender es que la ley no salva a nadie, no da vida. Solo Cristo puede realizar esa maravilla en la vida de las personas. Pero eso no significa que la ley no tenga un papel en el proceso de restauración del ser humano, porque educar es redimir, dice la sierva de Dios, y redimir es restaurar, o sea, volver a hacer lo que un día era bueno y que se deformó, que se malogró, que se deterioró. Algo más que debemos decir es con relación al concepto de la ley. La ley no se refiere solo a los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino a todas las enseñanzas de Dios contenidas en su palabra. Claro que los 10 mandamientos de Éxodo 20 son un resumen de todas las enseñanzas de Dios. Y todavía hay un resumen más corto, porque todo se resume a amar a Dios y amar al ser humano. Los 10 mandamientos se explican mejor, y todo el libro de la ley, el famoso Torá, los judíos lo llamaban así, todo eso forma parte de las enseñanzas divinas y son el instrumento en el proceso educativo. Explico mejor para entender el concepto de la ley. En el Salmo 119, por ejemplo, el Salmo 119 es el más largo de la Biblia, tiene 176 versículos, está dividido en 22 estrofas. Cada estrofa es una bella pieza de poesía hebrea. En las grandes universidades, cuando se estudia literatura antigua, se estudia el Salmo 119. Es un acróstico, porque cada primera palabra de las líneas de la primera estrofa empieza con la letra A del alfabeto hebreo. Cada primera palabra de la segunda estrofa empieza con la letra B, C y así. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y el Salmo 119 tiene 22 estrofas. Es una pieza poética extraordinaria. Ahora, en el Salmo 119 se usa 8 nomenclaturas para referirse a la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, las palabras de Dios, los caminos de Dios, los consejos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, todo eso para referirse justamente al concepto de la ley, las enseñanzas, las instrucciones divinas, que son la herramienta divina en el proceso educativo del ser humano. Dicho todo esto, a modo de introducción, veamos ahora lo que sucedió con Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Moisés se levantó delante del pueblo y advirtió lo que está registrado en Deuteronomio 31, versículos 9 al 12. Voy a ir leyendo y comentando. El texto dice así: y escribió Moisés esta ley. ¿Por qué escribió? Porque lo que habla generalmente el viento se lo lleva. Lo que está escrito queda para las futuras generaciones. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Vamos a parar aquí para comentar. Moisés escribió la ley, y vuelvo a repetir, no se refiere solo a los 10 mandamientos, sino a todas las instrucciones que había recibido de Dios, y le entregó a los sacerdotes, y después lo entregó a los ancianos de Israel. O sea, la misión educativa no es trabajo solo de los líderes religiosos. Para Israel no lo era. Era también para los ancianos, o sea, los jefes de las tribus de Israel. Era para los padres de familia. Quiere decir, la tarea educativa no puede ser como una pelota que es echada de aquí para allá. No, eso es responsabilidad de la escuela. No, eso es responsabilidad de la casa. No, todos tenemos que estar involucrados en la tarea de educar. Sigo leyendo, comienzo desde el principio. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo:
al fin de cada 7 años, eso es para Israel. Lo que está queriendo decir el mensaje para nosotros es de tiempo en tiempo. Bueno, para Israel era al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todos a oído de ellos. Primero fue escribir, ahora es de tiempo en tiempo leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, tus extranjeros, los extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Todo eso. La educación no se limita a un grupo de personas. Todos necesitamos ser educados, vuelvo a repetir, porque la educación es un proceso que tiene comienzo pero no tiene fin. O en esta tierra el fin es la muerte. Y en el cielo continuaremos siendo educados, ya lo vimos eso en lecciones pasadas. Pero varones, mujeres, niños, extranjeros, ancianos, todos estamos participando en el proceso educativo. Aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Mira el proceso educativo. Primero Moisés escribe, después el pueblo oye, y a medida que el pueblo oye de tiempo en tiempo, escucha, vuelve a escuchar, vuelve a oír, ¿qué sucede? ¿Aprenden a qué? A temer a Jehová vuestro Dios y cuiden, dice, de cumplir todas las palabras de esta ley. Mira todo lo que envuelve la educación. Moisés escribe, el pueblo oye, de tiempo en tiempo sigue oyendo, finalmente van aprendiendo ¿qué? A temer a Dios. ¿Y para qué? Para cumplir. Todo es un proceso. El temor de Dios no es miedo, sino que es el fruto del amor a Dios. Por eso Moisés dice, para que oigan, aprendan y teman a Dios. Y en Deuteronomio 6:5, Moisés declara, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, la verdadera educación enseña a amar a Dios. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios, para obedecer las instrucciones de Dios. Pero eso con todo el ser, con el corazón, con el alma, con las fuerzas. Por eso la educación cristiana es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales del ser humano. Atiende al ser humano en su unidad completa. Ahora, solo cuando aprendemos a amar a Dios y a temerle, a andar en sus caminos, a obedecerle, entonces estaremos en condiciones de continuar avanzando en el proceso educativo. Un proceso educativo que tendrá sentido, no será vacío, hueco, no será solo teoría, sino que alcanzará al ser humano completo. En la segunda parte de este estudio hablaremos de la ley como un testigo contra nosotros. Mira, al aproximarse a la tierra prometida, Moisés dio al pueblo sus últimas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones les dijo lo que está registrado en Deuteronomio, capítulo 31, 24 al 27. Leo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Por esto es que digo que cuando hablamos de la ley en el proceso educativo, no estamos hablando solo de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos estaban colocados dentro del arca del pacto. Pero aquí Moisés les da a los levitas el libro de la ley, todas las instrucciones que recibió de Dios, y los levitas tienen la orden de colocar todo ese libro al lado del arca del pacto, no dentro, porque dentro estaban los 10 mandamientos, que es el resumen de todas las instrucciones divinas. Y el texto sigue diciendo, y este libro esté allí
por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Ahora mi pregunta es, ¿en qué sentido la ley, las enseñanzas divinas, sus instrucciones, son un testigo contra nosotros? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de mostrarnos el pecado, nuestro pecado, porque ¿cómo sabríamos lo que es pecado si la ley no existiera? Pablo aclara este punto al decir en Romanos 3, 19 al 23 lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces hay muchos cristianos que toman esta parte y dicen, bueno, pues los que están bajo la ley son los que guardan el sábado, son los que dicen que hay que seguir obedeciendo la ley, pero yo estoy bajo la gracia, yo ya no estoy bajo la ley. Pero si leemos el contexto, Pablo no está hablando de eso. ¿Quién está bajo la condenación de la ley, bajo el peso de la ley, bajo la ley? ¿Quién está? ¿El que obedece? No. Vamos a hablar solo de la ley de tránsito. Si tú respetas todas las leyes de tránsito, ¿tú estás bajo la ley? No. Tú estás feliz de la vida. ¿Quién es el que está bajo la condenación de la ley? ¿Quién es el que lleva multa? ¿A quién lo para la policía? No al obediente, sino al desobediente. Pero en ningún momento aquí se está diciendo que la ley ya no existe. Vuelvo a leer. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, todos estamos obligados a cumplir la ley. Nadie está libre de la ley. ¿Y para qué la ley lo dice esto? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque si un día vamos a ser juzgados por Dios, tendremos que ser juzgados a la norma, a la ley de una norma, a la luz de una norma, a la letra de una norma. ¿Y cuál es esa norma? La santa ley de Dios, las instrucciones divinas. Si no hay constitución, ¿cómo va a haber juicio? ¿Y cuál es la constitución divina? Los 10 eternos principios de su ley, explicados en todas las instrucciones divinas. Sigo leyendo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí Pablo es claro. La ley no está ahí para justificar a nadie, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo sirve para enseñarte lo que es pecado, porque ¿cómo sabrás que robar es pecado si la ley no dijera no robarás? ¿Y cómo sabrías que transgredir el sábado es pecado si la ley no dijera acuérdate del día de reposo para santificarlo? Pero sigo leyendo. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley está ahí para enseñar, para mostrar el pecado, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aquí Pablo habla de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, porque solo por gracia podemos ser justificados. Pero esta justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Entonces nadie puede decir que el tema de la justificación por la fe, de la justificación por la gracia de Cristo, es tema del Nuevo Testamento, sino que eso ya estaba escrito en la ley y en los profetas del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado. ¿Qué cosa es pecado? Apartarse de Dios, apartarse de la justicia, entrar en el reino de las tinieblas, en el reino de la desobediencia, de la rebeldía, de la transgresión. Y entonces ahí pues se degenera el hombre y necesita ser restaurado, necesita ser educado, necesita ser formado. Y Dios es el que nos educa. Pero la ley es un instrumento de educación para nosotros. Vamos al tercer punto de este estudio. Estudiaremos aquí el resultado de asimilar las enseñanzas divinas en la experiencia humana. Leamos Josué 1, 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, si tú me preguntas cómo llego de Miami a Nueva York, yo te digo, sigue la 95, la carretera 95, sin parar, sí, vas a llegar. Pero tú agarras y vas, pero cuando llegas a la altura de Jacksonville, agarras la 20. Vas a parar en Los Ángeles. Ahora vamos a decir, solo para ilustración, que Nueva York sea la felicidad y Los Ángeles sea la tragedia. Tú escogiste el camino, pero en un momento del camino te desviaste. No llegaste a la felicidad, llegaste a la tragedia. ¿Por qué? Porque no seguiste el camino. Esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué, este es el camino, la ley, las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas. Sigue este camino y vas a ser próspero. Pero si tú te desvías de aquí, vas a ir a lo contrario a la prosperidad, a la tragedia, al colapso personal, familiar, financiero, en todos los sentidos. Te vas a arruinar. Entonces sigue mis instrucciones. Y es tan simple, querido. Pero cuando comenzamos a decir, no, pero ya Cristo vino, ya murió por mí, ya me salvó, ya soy solo salvo por gracia. ¿Y la ley? No, ya la ley no existe. Entonces, si no existe ley, no existe camino. Entonces, ¿cómo vas a llegar a la felicidad si no hay camino? Por eso tienes que seguir las instrucciones divinas. Entremos a la cuarta parte. Hablemos ahora del afán y las luchas de los que guardan de la ley, de los que andan en el camino. Dijo, querido, mientras andemos en el desierto de esta vida, aun si somos fieles a las instrucciones divinas, sufriremos el dolor propio de esta vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo maldito por el pecado. Infelizmente el pecado entró. Entonces sembró cardos y espinas. Hay tragedia, hay muerte, hay COVID. Hay toda la desgracia que estamos viendo. Y hay un principio bíblico. Cuando el sol sale para justos e injustos. Y cuando cae la lluvia, cae para justos e injustos. Y cuando el dolor llega para justos y para injustos. Por lo tanto, aunque tú andes en los caminos de Dios, y aunque la promesa de Dios es que el resultado será prosperidad, muchas veces mientras andes en este mundo, mientras camines en este desierto, miserable de pecado y de dolor, vas a ser tocado por el dolor, por la tragedia, pero no te vas a desesperar, porque tú sabes que, aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, el Señor te está llevando a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 13 al 16, encontramos la descripción de la vida de hombres de fe a lo largo de la historia. Leo el texto, dice, conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes todos estos? Esos héroes bíblicos del pasado. Conforme a la fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oh querido, aunque tengas que sufrir y llorar en este mundo, hay una ciudad especial, de donde nunca deberíamos haber salido, pero a la que estamos retornando. ¿Y cuál es el camino para llegar? Pues las instrucciones divinas, la ley de Dios. Es por eso que en el proceso educativo, no solo en la iglesia, no solo en la escuela, no solo en el hogar, sino en todo instante, en el proceso educativo, el centro, la columna vertebral, deben ser las instrucciones divinas. Vuelvo a repetir algo que ya dije en una lección anterior. Nuestras escuelas no existen solo para enseñar matemáticas,
español, inglés, portugués, geografía e historia. Debemos tener las mejores escuelas en eso, pero ese no es el objetivo, porque el objetivo de las escuelas cristianas es preparar al ser humano no solo para esta vida, no solo para ser un buen profesional, sino para la vida eterna. Y ahí entra el proceso educativo en las instrucciones divinas. Entonces, cuando el profesor de una escuela cristiana, adventista, enseña, además de enseñar la materia que enseña, tiene que relacionar lo que está enseñando con las instrucciones divinas, con el plan divino. Pero el mundo que no conoce a Dios no está preocupado en eso. Por eso hay muchas escuelas donde hasta está prohibido hablar de religión. Ahora, una cosa es hacer proselitismo, lo que no debemos hacer, pero otra cosa es instruir al niño en valores y principios eternos. La moral no es lo que el hombre piensa. La moral solo puede venir para ser una moral sólida de un Dios absoluto, eterno. Por eso tenemos en cuenta los principios divinos. Ahora, lo maravilloso es que cuando tú estudias la Biblia, en la Biblia hay instrucciones sobre todas las materias de la vida. Tú puedes encontrar información para todo lo que tú enseñas, pero tienes que seguir